¿Quieres saber por qué elegimos la Universidad de Piura? Porque su exigencia me reta e impulsa a ser mejor. Porque nuestros profesores tienen grado de doctor. Y son reconocidos en el extranjero. Porque otorgan becas. Y se preocupa por la formación integral de todos los alumnos, independientemente de la condición económica. Nos ayudan a formar nuestra conciencia social. Porque además de estudiar, siempre hay tiempo para divertirse. Que puedes estudiar en el extranjero. Ou avec des personnes. die aus aller Welt kommen. Es por esto que el UDEP forma Mejores personas. Mejores profesionales. ¿Quieres saber por qué elegimos la Universidad de Piura? Porque su exigencia me reta e impulsa a ser mejor. Porque nuestros profesores tienen grado de doctor. Y son reconocidos en el extranjero. Porque otorgan becas. Y se preocupa por la formación integral de todos los alumnos, Independientemente de la condición económica. Nos ayudan a formar nuestra conciencia social. Porque además de estudiar, siempre hay tiempo para divertirse. Que puedes estudiar en el extranjero. Ou avec des personnes. die aus aller Welt kommen. Es por esto que el UDEP forma Mejores personas. Mejores profesionales. Hola, quiero darles la bienvenida a esta charla UDEP Explorer, a los padres y postulantes conectados. Sé que están muy interesados en estudiar la carrera de medicina. Les agradecemos a todos por su participación y por enlazarse a esta transmisión. Permítame presentarme. Mi nombre es Verónica Huet, soy médico pediatra y docente de la Facultad de Medicina de la Universidad de Piura, Campus Lima. Vamos a conversar sobre estudiar medicina en la UDEP, estudiar medicina en general y por qué en la UDEP. Para ello me acompaña en este taller Daniela Chapiquén, alumna de 5º año de la carrera, que nos compartirá su experiencia. Hola Daniela, ¿cómo estás? ¿Cómo está, doctora? Un gusto estar aquí acompañándolos. Me gustaría preguntarte por qué decidiste estudiar medicina. ¿Qué te motivó a ello? Sí, doctora. Bueno, desde pequeña yo tenía la idea de estudiar medicina, pero no fue hasta el último año de secundaria que me puse a pensar lo que realmente quería estudiar. Y bueno, me di cuenta de que no me veía en otra carrera. Hice muchos test vocacionales, fui a muchas charlas, incluso de UDEP, y en verdad
pensé que la carrera de medicina era lo que a mí me iba a gustar hacer de por vida, ¿no? Y lo que me motivó a estudiar sobre todo fue experiencias, ¿no? Ciertos eventos, experiencias familiares que tuve tanto con el sistema de salud y con los médicos en general. Y me di cuenta de que quería ser parte de eso y que quería ayudar a las personas, pero no solamente con esa dolencia específica, sino que también darle seguridad y tranquilidad a su entorno, a su familia. A lo largo de este tiempo también has visto la posibilidad de cambiar muchas cosas en el sector salud, ¿no? Con el tema de la pandemia, de alguna manera hay algunas cosas muy buenas, pero también algunas deficiencias, ¿no? Pero habrás pensado, cuando sea médico me gustaría cambiar esto, hacer este tipo de cosas. Bueno, en realidad no son cosas tan generales. Puede uno tener experiencias buenas y malas en el sector salud. Muchas veces estas experiencias malas no son necesariamente porque haya fallado eh, el médico, sino que todos trabajamos en conjunto, ¿no? Entonces, si los médicos tienen que trabajar en equipo, el equipo es el que tiene que estar bien integrado. Por eso es que yo creo que en la universidad nos forman mucho a trabajar en conjunto y creo que eso es más que todo, ¿no? Que todos los médicos tengan un sistema integrado y de esa manera va a poder fluir de mejor manera todo el sistema de salud. De hecho, no, el equipo del sistema de salud no solamente son los médicos, las enfermeras, las auxiliares, toda la Claro. gente que trabaja en conjunto, ¿no? Y Daniela, ¿por qué decidiste estudiar medicina en la Universidad de Piura? Bueno, yo soy de Piura y cuando salí del colegio ya estábamos viendo las posibilidades y teníamos cierta expectativa, ¿no? Porque cuando yo salí todavía no estaba abierta la facultad, pero cuando mi familia y yo nos enteramos de la noticia, nos consideramos que era una muy buena opción y decidí postular. También nos enteramos ya buscando información de que habían becas para la Facultad de Medicina, que me parece una de las particularidades más importantes que tiene la universidad, ¿no? Que ofrece becas para el programa de medicina. Y bueno, postulé, ingresé y desde ese momento em, me di cuenta, ¿no? De que era un ambiente súper lindo, súper bueno, que no solamente te permite desarrollarte como profesional, ¿no? Académicamente, sino también como ser humano. Entonces eso creo que nos hace sentir a todos como si estuviéramos en una pequeña familia. Por eso es que creo que fue una muy buena decisión haber terminado escogiendo UDEP para estudiar medicina. Y también estudia tu hermano, Renzo, ¿no? Sí, entonces mi hermano y yo estudiamos en el mismo año y los dos estamos muy contentos con la formación que se nos da en la universidad y también con todas las implementaciones que han hecho, ¿no? Porque nosotros somos de la primera promoción, entonces al inicio éramos una facultad muy pequeñita, solamente éramos nosotros y los profesores, y poco a poco hemos visto cómo se ha ido desarrollando todo, ¿no? Y cada vez que necesitábamos algo, un laboratorio nuevo, material nuevo, ya lo teníamos disponible para nosotros, ¿no? Y creo que eso es lo más resaltante, que siempre la universidad, a pesar de haber comenzado desde poco, ha ido avanzando de manera increíble y ya ahora tenemos un montón de recursos para poder aprovecharlos nosotros. Una de las cosas muy importantes en una carrera, indudablemente, es el plan de estudios, ¿no? Tener un plan de estudios que les permita desarrollarse, estudiar, integrarse. Ciencias básicas para nosotros es tremendamente importante porque te da todo ese piso, esa base para seguir estudiando las ciencias médicas, las clínicas, las quirúrgicas. Coméntame un poco cómo has sentido el estudiar las ciencias básicas, bioquímica, embriología, matemáticas. ¿Qué has sentido tú durante los primeros años cuando te decíamos, mira, todavía no vas a entrar a hospitales, pero sí es muy importante que estudies las ciencias básicas? Sí, doctora, bueno, siempre hacemos la analogía en la facultad con que las ciencias básicas son como las vigas de una casa o como la base de una pirámide, ¿no? Entonces, para que esta casa se sostenga bien o esta pirámide sea estable, tenemos que tener unas bases bien sólidas. Y desde el inicio nos recalcaron esto, ¿no? Que las ciencias básicas nos van a servir para poder tener unos conocimientos previos que posteriormente nos van a ayudar a comprender muchísimo mejor las ciencias que ahorita estamos llevando, por ejemplo, las ciencias clínicas o las ciencias quirúrgicas. Entonces, el aprendizaje de todo esto ya se nos hace muchísimo más sencillo porque tenemos una base buena, porque estudiamos bien biología, química, bioquímica,
Y todo eso nos ayudó a que, por ejemplo, se dice mucho que hay cursos como histología o farmacología que se aprenden de memoria. Y eso no nos sucedió a nosotros porque integrábamos los conocimientos que ya teníamos desde antes y de esa manera nos resultó muchísimo más fácil entender estos nuevos cursos que estábamos llevando. De hecho, ¿no? Ahora que estás llevando clínicas y terapéutica, te ayuda el curso de farmacología que llevaste hace un par de años para saber de alguna manera qué tratamiento dar al paciente, la mejor dosis, el mejor manejo que debe tener cada paciente, ¿no te parece? Sí, todo se va integrando. Ya usted me lo había dicho y todos los profesores de la facultad también, que poco a poco íbamos a ir acumulando estos conocimientos y aplicándolos en nuestra práctica, ¿no? Entonces, eso es lo que está sucediendo en este momento. Tú has tocado la palabra integrar, ¿no? En ese plan de estudios tenemos como una malla integrada, donde para nosotros, además del perfil humanístico, el perfil de investigación, el perfil de responsabilidad social y el perfil de dirección de servicios son muy importantes. Tú en algún año me parece que hiciste prácticas de responsabilidad social, los metieron de alguna manera en esa responsabilidad social que debe tener el médico. ¿Me quieres contar tu experiencia, Daniela? Bueno, se refiere a los cursos, por ejemplo, de medicina preventiva, y que nos introdujeron un poco a la comunidad, me parece, ¿no? Entonces, siempre, sí, siempre teniendo en cuenta de que nos estamos formando para ser médicos, ¿no? No deberíamos caer en la creencia que solamente vamos a diagnosticar y recetar, sino que también tiene otro rol el médico, ¿no? Que es esa responsabilidad que usted menciona de hacer que el paciente entienda su enfermedad y de esa manera como que la lleve de mejor manera. Y en este sentido es que el médico no solo tiene esa responsabilidad con ese determinado paciente, sino también con toda la comunidad en la que está, ¿no? Y pues cada uno tiene su área donde es experto y el médico es en el área de salud. Entonces, su deber es, al tener conocimiento sobre esa área, transmitirlos a la comunidad y de esa manera lograr un bienestar común. Creo que eso es lo más resaltante que vimos en esos cursos, que nos permitieron pues ver la realidad que había en ciertas partes bueno, nosotros fuimos por partes de Lima, algunos aquí cerca, Miraflores, y otros también nos fuimos hasta otras partes de Lima como Manchay. Me parece, y ahí hicimos un trabajo súper bonito que fue conversar con las personas que estaban en la posta y de los alrededores y ver más o menos cuál era su situación, ¿no? Y nos dio la oportunidad de conversar mucho con ellos y ver qué es lo que necesitaban. Y creo que las personas se sentían muy bien por eso, ¿no? Porque a veces lo único que necesitamos es como que vean lo que pensamos y lo que necesitamos y de esa manera ya poder ir viendo qué se puede hacer para mejorar eso. De hecho, ¿no? Ustedes de alguna manera han participado en una labor comunitaria, se podría decir así. Y ahora los chicos de tercer año que llevan medicina preventiva, que están en su casa, que no pueden ir a la comunidad, indudablemente por el tema de la pandemia, está dirigido a darle charlas a esa misma comunidad, desde su casa, pero llegan a la comunidad a través de charlas que los ayudan, digamos, a cómo prevenir la pandemia en primer lugar y otras enfermedades que de alguna manera afectan la pandemia y afectan su salud, ¿no? Tengo entendido eso, ¿no, Daniela? Sí, de todas maneras la universidad se ha encargado y los chicos se están encargando ahora con los recursos que tenemos, a pesar de que todo es virtual, de llegar de todas maneras a la comunidad, ¿no? Y lo que ellos están haciendo es precisamente unas charlas para educar sobre ciertos temas de salud básica, lavado de manos, que son importantes, sobre todo en este contexto de una emergencia sanitaria donde las medidas básicas son las que más nos van a ayudar a contener ciertos tipos de microorganismos, de bacterias, virus. Entonces, eso es lo que están haciendo los chicos, también promotores de salud somos, cuando salimos a enseñar a la comunidad. Promotores, medicina preventiva es tremendamente importante en un país como el nuestro. Daniela, una de las cosas muy importantes que también está en ese plan de estudio es la investigación. El médico tiene que ser investigador, líder en investigación. De hecho, lo estamos viendo ahora con el tema de la pandemia, ¿no? Todos los médicos hemos tenido que ir a leer qué es el COVID, qué es el SARS-CoV,
cómo se trata. Yo como pediatra vemos que es diferente, se comporta diferente el COVID que los pacientes adultos o los pacientes ancianos, ¿no? Cuéntame, ¿cuál es tu experiencia sobre la importancia de la investigación? Tengo entendido que tú desde el primer año, el segundo año, entraste a hacer un trabajo de investigación. Cuéntame tu experiencia, Daniela. Sí, bueno, doctora, gracias por permitirme compartir esto con mis compañeros futuros eh, postulantes, que en realidad desde el primer año en la universidad nos inculcan este querer saber y querer investigar, ¿no? Entonces nosotros todos los años tenemos una investigación que realizar al año, pero ya aparte de eso, yo tuve la oportunidad en segundo año de hacer investigación en el laboratorio de microbiología de la universidad, que tiene todos los implementos necesarios, ¿no? Entonces, em, como le comento, yo tuve esta oportunidad porque a mí me veía mucho en el laboratorio y que me gustaba hacer ciertas cosas ahí. Entonces, me comentaron que había un proyecto y si quería participar como para que yo aprenda a cómo es hacer investigación. Y bueno, pues tomé la oportunidad y desde ese momento yo siento que ese ámbito de la investigación es muy bonito y es muy importante porque todo el conocimiento que nosotros podemos llegar a tener sale de eso. Entonces, lo que yo realizaba en el laboratorio, por ejemplo, era no solo desarrollar la parte teórica, porque también nos daban como pequeños rounds para leer artículos, o que si nosotros encontrábamos uno, podríamos discutirlo con los profesores que estaban ahí, sino también en la parte de habilidades prácticas, que también son muy importantes para un médico, que sepa manejar ciertos instrumentos y que agarre la experiencia haciendo esto. Uno no nace sabiendo todo y no nace con estas habilidades. Entonces, yo lo que sí les recomiendo a los chicos siempre es que si tienen la oportunidad de practicar cualquier cosa, ya sea en el laboratorio, en el hospital, o poner en práctica su conocimiento incluso, siempre lo hagan porque al inicio puede ser complicado, pero siempre se va progresando, ¿no? Y al final te vuelves bueno en algo que has practicado y que has realizado. Y de hecho, no solamente tú estás investigando, ¿no? Tengo entendido que otros compañeros tuyos están haciendo investigaciones, otros están unos más avanzados que otros. ¿Sabes de esto, Daniela? Sí, bueno, siempre nuestros compañeros han estado investigando. Como le comento, todos los años tenemos una investigación, pero también se abren convocatorias anuales para proyectos extra y los chicos que están interesados pueden postular y pueden realizar investigaciones. Se han visto proyectos muy diversos que van desde el área de ciencias básicas, microbiología, inmunología, hasta otros que ya son de ciencias clínicas. Por ejemplo, me parece que estaban usando un tomógrafo que tenía en la universidad. Y todas esas investigaciones, pues todos podían participar y postular para poder ser parte de esas investigaciones, pero también actualmente nosotros ya en quinto año estamos llevando el curso de tesis 1 y en este curso ya todos tenemos que tener una investigación, ¿no? Y hemos visto, a mí me ha parecido muy enriquecedor la experiencia de tener estas sesiones de tesis porque todos exponíamos nuestros temas y eran temas muy diversos, iban desde averiguar la prevalencia, por ejemplo, de parasitosis en cierta región del Perú, o también cosas más de ciencias básicas, por ejemplo, caracterizar de manera molecular ciertas vías en células cancerígenas, por ejemplo. Entonces, es increíble cómo es que nosotros hemos desarrollado este tipo de pensamiento de ver un gap, que es lo que llamamos un como vacío en la información que puede haber, y eso transformarlo en una pregunta de investigación. Y es lo que estamos haciendo ahora en el curso de tesis, avanzando eso. Qué bueno, Daniela. Y sobre todo, no tener que todos tienen la oportunidad de hacer investigación y al mismo tiempo, en el quinto año, ya, como se dice, van avanzando su famoso trabajo de tesis. Daniela, otro de los puntos importantes es la prioridad en la persona. En la universidad siempre intentamos recalcarles que ustedes no ven enfermedades, sino pacientes, y que aporten respuestas basadas en la investigación y en el respeto a la persona, al bien común. Y sobre todo que desarrolle habilidades clínicas sin perder de vista lo más importante, que es el paciente.
Yo te quería preguntarte sobre la importancia de buen trato al paciente y la prioridad que se da a la persona en la carrera. Sí, doctora. Bueno, como futuros médicos, nos toca ver al paciente en todas sus dimensiones, ¿no? Y algo que nos enseñaron en cursos, por ejemplo, como bioética, son que hay que respetar lo básico del ser humano, que es la dignidad humana, por sobre todo lo demás. Entonces, siempre hay que tratar al paciente, y esto es una frase que se me quedó grabada por siempre, que nos dijo el doctor Tejada en el curso, que fue que siempre hay que tratar al paciente como si quisieras que traten a tu ser más querido. No sé si es su esposo, su mamá, su hermano, pero siempre hay que tratarlos como se merecen, como un ser humano, como una persona que tiene dignidad. Y sobre todo un paciente que es enfermo, porque nos, nos, nos comentó el doctor que en realidad lo que viene a nosotros es una persona que nos está entregando su vulnerabilidad, ¿no? O sea, es una persona que viene a nosotros buscando mejorar algo que le está pasando. Entonces, muchas veces se entiende que solo el médico, ya, ya lo he comentado anteriormente, ¿no? Que solamente se dedica a prescribir pastillas, pero también tiene el deber de escuchar al paciente y em, cuando lo escucha va a ver lo que necesita y de esa manera se puede atender de manera integral a la persona. Y eso va a fortalecer también la relación médico-paciente, por lo tanto va a mejorar cómo es que el paciente lleva su enfermedad y cómo es que va a adherirse al tratamiento y a todas las condiciones que necesita para mejorar su salud. Muy bien, Daniela. Por eso, la prioridad de la persona, la investigación, junto con esa responsabilidad social y esa saber gestión de salud, son muy importantes y nosotros integramos en esa malla curricular con nuestro plan de estudios. Daniela, otra de las cosas es que queremos formar líderes, comprometidos con la formación de todos, inclusive con años inferiores. Sé que tú has tenido experiencia a través de talleres, a través de dar clases a los alumnos. Hay mucha experiencia en esto. Cuéntanos un poquito. Tenemos el programa de Hermano Mayor, que es parte de la sociedad científica, está a cargo de nosotros y nos permite interactuar con los alumnos de grados menores que van llevando cursos que nosotros ya hemos llevado. Entonces nos enfocamos en guiar a nuestros compañeros y de esta manera también les inculcamos a ellos la posibilidad de que más adelante ellos se conviertan en docentes y de esta manera también transmitan sus conocimientos a los alumnos que les siguen a ellos. Básicamente, el proyecto del hermano mayor se va a tratar de formar a las futuras generaciones de nosotros para que puedan seguir continuando con esta tarea, que lo que hacemos básicamente es enseñar acerca de los cursos que ya hemos llevado y también de transmitirles nuestras experiencias en la carrera. Lo que hacemos en estas sesiones es sobre todo, primero conocernos, porque como comentaba al inicio, la facultad al inicio era pequeña, pero ahora somos muchos, ya somos 5 promociones, y de todas maneras, aunque no lo crean, y a pesar de la pandemia, nosotros hemos logrado a través de estos programas y a través de muchos otros recursos que usamos, por ejemplo, integraciones, de conocer a los chicos nuevos, a los chicos que han ingresado este año 2021, y ya tenemos alguna relación con varios de ellos, y hemos podido pasar momentos divertidos, pero también siempre transmitiéndoles como que lo que ellos necesitan, que es saber lo que les espera, que quizás es algo que nosotros no tuvimos, que somos los de la primera promoción, pero de todas maneras vemos que es súper importante para ellos. Entonces, eso también los ayuda a ellos a que sigan nuestro ejemplo más adelante y que continúen con esa tarea que nosotros hemos comenzado, que es la de enseñarles y formar líderes desde su experiencia con los más pequeños, con los que recién van ingresando. Gracias, Daniela. Y junto a esa experiencia que tú vas formando a los menores, también has tenido una experiencia de que te han asesorado, ¿no? Ese asesoramiento que sirve a ti para formarte como persona, en esa actitud crítica, responsable y constructiva como futuro médico. Cuéntame, Daniela, ¿qué me dirías tú del asesoramiento en la universidad? Bueno, yo creo que es una medida súper importante que tienen en la universidad porque
se nos otorga un asesor personalizado, ¿no? Que en mi caso es usted, doctora. Entonces yo estoy súper contenta con la parte del asesoramiento porque no solo nos ayuda en la parte académica, ¿no? Que es una persona que ya ha pasado por todo esto porque son médicos o son profesionales que saben que hay dificultades durante la carrera, pero no solamente se van a enfocar en la, como le comento, en la parte académica, sino también en la parte de formación personal y de tu vida como alumno y como persona, ¿no? Que eres integrante de una familia, de una sociedad, entonces siempre van a estar ahí presentes para poder tratar de ayudar en lo que uno quiera compartir, ¿no? Que es parte de la vida. Y yo creo que esa es una experiencia muy bonita, nos ayuda mucho a crecer como personas y a tomar a estos asesores como un apoyo en los momentos en los que vemos que las cosas se nos pueden salir de las manos de repente. Entonces, creo que es algo muy importante que tenemos en la universidad y todos tenemos una muy buena relación con nuestros asesores e incluso con los otros asesores que no son personalizados, pero como la facultad es pequeña y todos nos conocemos, yo creo que se ha formado una muy buena relación entre los docentes, los médicos que tenemos ahí y los alumnos. Entonces, esa relación de confianza también nos ayuda a nosotros a crecer y a aprender de ellos y de sus experiencias. Gracias, Daniela. Bueno, entrando a un tema que siempre los médicos nos preguntamos, que seguro que tú te has preguntado cuando ingresaste a la universidad, ¿cuándo entraré a hospitales? Tú tuviste la oportunidad ya de poder rotar en hospitales antes de la pandemia, indudablemente. Cuéntame tu experiencia. ¿Qué sentiste cuando entraste por primera vez a un hospital? Bueno, en realidad todo fue una experiencia completamente nueva y yo siento que súper enriquecedora para nosotros porque bueno, la primera pregunta es cómo elegimos, ¿no? Y cuándo empezamos. Entonces, nosotros empezamos en sexto ciclo, tercer año de medicina, en el curso de semiología, que lo llamamos introducción a la clínica nosotros. Entonces, ¿cómo fue la elección del hospital? Ya nosotros tenemos una valoración integral del alumno y dependiendo de eso, elegíamos el hospital al que queríamos ir con el puesto que salía en esa valoración. Pero creo que independientemente del hospital que hubiéramos elegido, de todas maneras es una experiencia totalmente buena para nosotros porque es el primer contacto que tenemos con los pacientes, y no solo con los pacientes, sino con la realidad que hay en un sistema de salud, ¿no? Que es, ya no uno va al hospital como paciente o como acompañante de un paciente, sino va desde el otro lado, que es, quizá no de médico, pero los va acompañando por el camino, ¿no? Y es un golpe, es algo que choca, porque ves que quizá no se nota, pero siempre hay un esfuerzo, por lo menos donde nos tocó rotar a nosotros y los profesores que son muy, o sea, tienen muchísima calidad, tanto de docentes como humana. Nos tocó ver que hacen esfuerzos increíbles y que a veces eso no se nota, pero es totalmente diferente a lo que se piensa desde el otro lado, ¿no? Desde el lado del médico. Y bueno, ahora nos damos cuenta de que eso fue muy importante para nosotros porque nos ayuda tanto académicamente a aprender pues a tratar a un paciente, a qué se le debe dar, cómo se debe proceder, pero también a ver más allá, ¿no? Y ver que el paciente, bueno, a nosotros nos tocó rotar por hospitalización y por emergencias, entonces veíamos que el paciente tenía otras necesidades aparte de las necesidades físicas o de la enfermedad propia, ¿no? Muchos nos dijeron que muchas de las personas que estaban ahí en realidad, y esto suena repetitivo, pero es verdad, que quieren ser escuchadas. O sea, nosotros nos parecía increíble que nos recibieran tan bien a nosotros porque le hacíamos preguntas que quizás no solamente eran de su enfermedad, sino que como nosotros sí teníamos el tiempo, porque éramos estudiantes de medicina, de quizá preguntarle más sobre lo que hacía, sobre su vida, sobre cómo se sentía, el paciente ya lo encontraba como un alivio. Y creo que eso es sobre todo lo que rescato de la práctica de los hospitales, aparte, muy aparte de lo académico, que aprendimos muchísimo, yo creo que complementa increíblemente las teorías, porque uno puede aprender muchas cosas del libro, pero es otra cosa ir a practicarlo en un hospital.
Entonces creo que eso es lo más importante de la experiencia en el hospital, la experiencia con el paciente. Claro, la realidad, digamos, real es completamente diferente a lo que has escuchado, ya tienes que ponerlo en práctica, ¿no? Y de hecho ahí ves el valor de, no solamente como tú dices, la parte académica, sino también la parte humana, ¿no? Muchos de esos pacientes necesitan esa atención integral de atenderle su enfermedad, pero también atenderlo como persona, ¿no? Y eso es tremendamente importante. Y ahora en la pandemia, porque tú tuviste la oportunidad de estar en un hospital, de tener la experiencia en un hospital, pero los chicos que están estudiando ahora en todo el país, en muchas partes del mundo, indudablemente continúan sus estudios de medicina. Sin embargo, esta pandemia de alguna manera ha cortado esa experiencia. Ahora se está tratando de que de alguna manera no es lo mismo, pero sí, continúen sus estudios y sigan sus estudios con simulación desde su casa, pero también practicando algunas cosas. Cuéntame cómo ha hecho la universidad para, de alguna manera, paliar esta falta de oportunidad de ir a un hospital. Bueno, doctora, considero que ha sido un reto para todos, ¿no? Tanto a los que ya tenemos la experiencia previa del hospital y pasar a algo completamente virtual, como a los chicos que nunca tuvieron la experiencia, ¿no? Que ahorita están llevando cursos virtuales, netamente, porque simplemente no se puede ir. Pero nadie se esperaba una situación así, ¿no? Yo creo que una virtud importante del médico y de los estudiantes de medicina es tener resiliencia, que es tratar de ver una situación que es adversa, que es complicada y tratar de sacar lo mejor de ello, ¿no? Y esta experiencia nos ha ayudado a sacar lo mejor que hay, ¿no? En mi experiencia personal, yo creo que de haber ido a los hospitales hubiera aprendido muchísimo, pero el quedarme en casa y llevar clases virtuales no me impidió aprender todo lo que necesitaba e incluso a veces consideramos, todos mis compañeros que llevamos medicina interna de manera virtual, que en condiciones normales quizás no hubiéramos tenido la oportunidad de leer tanto como en esta parte que fue virtual, ¿no? Que ya algún día se podrá ir al hospital y poner en práctica toda esa parte teórica que tenemos, pero quizás no hubiéramos llegado a leer tanto a profundidad algunos temas como si hubiéramos tenido que dividir nuestro tiempo en otras actividades que ya pues la pandemia no nos permitió, ¿no? Pero creo que, como usted dice, ahora la universidad ha tratado de darnos las herramientas para que de todas maneras esa parte práctica no quede en el aire. Entonces yo creo que el esfuerzo que hicieron el año pasado los profesores para poder enseñándonos y que continúa ese esfuerzo este año, bueno, pues me parece increíble. Los docentes de la universidad usaron todos los recursos que tenían a la mano. Por ejemplo, nos hicieron simulaciones virtuales, nos hicieron rotaciones hospitalarias virtuales en las que teníamos contacto directo en grupos muy pequeñitos con un docente que era especialista en la rotación que estábamos haciendo, en la especialidad. Y ellos nos transmitían con muchísimo entusiasmo todo el conocimiento que tenían. Y eso es algo que a mí me impactó, por así decirlo, porque yo recién llevé la parte hospitalaria en verano de este año. Y quizá todo el año pasado nosotros sí tratábamos de practicar todo lo que le digo, pero era difícil, era complicada la situación. Quizá verle el lado bueno a las cosas a veces es complicado, pero yo creo que desde que también vimos el esfuerzo que ponían los especialistas, porque, o sea, si nosotros estábamos cansados de estar todo el día en clases, ellos en realidad venían con el mejor de los ánimos, a veces 7 de la noche, 6 de la tarde, 8 de la noche, a enseñarnos después de haber tenido una jornada en la clínica, en el hospital. Muchos de ellos atendían pacientes con COVID. Entonces yo creo que eso, también tener ese modelo de personas que en verdad vienen con todos los ánimos del mundo a transmitirnos todos esos conocimientos que ellos ya tienen incorporados, a pesar de haber tenido un día complicado, nos enseñó mucho también a nosotros que esta es la vida que hemos escogido y que para eso estamos, ¿no? Porque tenemos que aprender todos los días y bueno, pues hay que ponerle el mejor ánimo a todo lo que hacemos. Entonces, ahora nos ha tocado vivir esto y hay que llevarlo de la mejor manera. Y yo creo que la universidad está teniendo todas las herramientas necesarias para eso. Digamos, ahora ustedes no pueden ir a los hospitales,
pero a través de la simulación, digamos que el aprendizaje va a cada una de ustedes a sus casas. Podríamos decirlo así, ¿no? Ya personalizado. Claro, ahora lo estamos viendo también con cirugía, nos han llegado todas las herramientas que necesitamos para hacer las prácticas y nos enseñan desde la universidad, los profesores van allá y usan los centros de simulación, que por ejemplo ahí tenemos las fotos, muchas maquetas para poder hacer intubación, para poder, en el caso de semiología, escuchar los ruidos que escucharíamos en los pacientes. Entonces, todas estas maquetas, simulaciones nos han ayudado muchísimo a poder tener esa interacción que no podemos tener presencialmente, ¿no? La pandemia, digamos que no ha impedido que ustedes continúen en sus estudios, ¿no, Daniela? Claro que no. La pandemia no ha sido impedimento para que nosotros sigamos aprendiendo. Excelente, Daniela, te agradezco por tu participación. Ahora quiero dar pase al video, los dejo con este video de cómo los alumnos a través del centro de simulación participan desde su casa aprendiendo. Bueno, hemos llegado al final de esta transmisión. Daniela, agradezco tu participación y disposición para contar tu experiencia. Realmente ha sido enriquecedora. Muchas gracias también a quienes se han conectado. Los invito a estar atentos a nuestro cronograma. Pueden ingresar a UDEP Explorer, ya que compartiremos información sobre todas nuestras carreras. Para cualquier duda, nos pueden escribir al inbox o al correo admisión.lima@udep.edu.pe. Hasta una próxima oportunidad. ¿Quieres saber por qué elegimos la Universidad de Piura? Porque su exigencia me reta e impulsa a ser mejor. Porque nuestros profesores tienen grado de doctor. Y son reconocidos en el extranjero. Porque otorgan becas.
y se preocupa por la formación integral de todos los alumnos. Independientemente de la condición económica. Nos ayudan a formar nuestra conciencia social. Porque además de estudiar, Siempre hay tiempo para divertirse. Que puedes estudiar en el extranjero. ou avec des personnes. die aus aller Welt kommen. Es por esto que el UEP forma Mejores personas. Mejores profesionales.